una parte de la máxima distinción otorgada que la tenemos, y el idioma nada más y nada menos que ser amigos solidarios del idioma guaraní. Sí, para que se interior en guaraní, yo ahorita voy a dar suma vez, el vicepresidente que te haga entrega de esto. Como majão de bate que se agora, eu estou assim bater para terem na bate que vai no momento de uma abelha que vai munhar cada tiro de bate tá de uma pista de gente essa sobre o mundo que tu me foi pedido do mundo pero caso me ya te iba a coger ese ayer se cayó un momento en el mundo como era de a esa bebida nenhum al rollito tan capullo de esa incluso te bien y añe invita si lo que a esa ojalá si lo fuera al rollito de pues aku punya ada hari salah perkara itu punya kita hamu ain pero handu hari salah mungkin temannya mungkin ada problema te haber over kuala aku juga itu ilan teo entiende no agregar kan terrorista expectativa pesanmente anda así guri mungkin jam pisang tema guri itu oleh Europea esa hay ya se da añese añe ya niñe pero oyora halal ibu super hari kuana que tei veo y pesa guanya de la pisa oñe se da añe duya su lengua porque después se hace porque el Papa es de Catuñando a Pena porque oíla o el gobernante no entendiste oíla orania no ni eso es el gobierno entonces de Catuña no entiende y se el Papa es hay una no ni decimos y porque cuando que los endueños no entendí y la diablo entonces ya pesan de más. Upea primero, ya entendés a Mapa, esa va. De por algo por nada, mamá, baña me a llevar. Y cada uno me sea muy ya de cari. Ahora ya me coña de porque ya que tu mujer en algunos casos, hoy plata de hoy a llevar. A mí no vamos a la poder la de ella. Entonces, en primer lugar, vean el tema ya, eso me impulsa, siempre me impulsó eso. Si no entendemos a nuestra gente, como yo iba a ir a solucionar ahí problema por eso. Segundo, yo para antes más era ir a hacer autocargo, porque se logra, oye, ni para ni, pero ya escuela, ya tocante a hacer, a pegar la puta hacer. A ver, dice no, va a hacer bien, tan amplio que se igual a la gente, pero has sido para la hora, ni la ni no se va a ver, se ríe poco a gente, por poco unas 6, ponte de 20 años, 25 años, vamos a hacer todo el día ahí, nunca, mientras no me entera que eso se mismo una vez pero desde que estoy contigo dice antes de la gran y dice hay putos años sea así se la diga tu vida pero estaba de una por eso al ver esto siempre hay vaina para visitar algo porque en general por la vamos a ver esa y ya yo esa de vez en cuando un miro disparar ese ahí
se hace a un que hoy gente hoy ya joven o a ver un muerto a digna ya pobre. Entonces pues sobre alma es importante tener de cómo hacen alma se vea. Entonces todos los días va desde las 5:30 hasta las 7, porque me debo también a la gente que habla solamente español. Tenés amigos uruguayo, norteamericano, y la profesora de Yacuabo una mentira. Entonces, desde las 7 en adelante, se haya podido y se la pierde pasto, ha llegado ya castellano, va a llegar. Entonces, no abandonamos la esencia. No abandonamos que vean de salvar. O sea, hay guatana de cantula. Se munga luz. Se munga luz. Y el guaraní. Entonces, el bilingüismo en la comunicación sirve demasiado, ni es del poder ni discutir, ¿verdad? Es importante que diga. Yo no digo que no se fija gente que ya le diga, no, para niños ni antes, no es tampoco eso, sino que entender su importancia y hacer que los que trabajan contigo sí lo hagan, porque es importante, ¿verdad? Ahí, o caramba, vean dónde se llama, se va a recorrer en mí, vamos a la carga de llevar. Eso es bravo, yo ya interesa, eso es guau, ahora yo no tiene nada. Ahora le da mi gusto de ahora presidente, como un paquete, tú se te a veces años de mucha negación, te va a veces una gente tu sistema de fama de agua, a Caragua, tu sistema de agua, a otro de Argentina, oración, oía de Argentina, pero le ahí Misimidi y por ahí, cada uno con una escalera, pero nosotros sí mantenemos. A veces ya se puede hacer. Entonces, yo les agradezco este domingo. El capítulo que se hace divina por y porque es importante que dice, no por el reconocimiento, sino que saber que hay gente que trabaja para que no perdamos nuestra identidad. A mí también, a veces era yo ni es siempre. A mí también. Y cuando era profe, porque a Malaysia ya voy a go ana, pero y será que permite a poco de inglés, se lo que le lento y pone a un boquete a ni peor. A ni le ahí, se le dute, y ni muy grande eso. A por TV, pero cuando no se está en TV, quiere decir que ya, un lugar ya, porque no ve, ni un boquete va ahí, varios borrendines, esa hija. Si hay testimonio sobre la escuela de las 5, me metió no se lo para mí. ¿Qué Dios quiere decir? Mi amiga dice. Entonces, cosas con 5 no entender. A ver, algo no está funcionando. Lleva a fe, a esa vez un barco de me calculaba. Y se le dice, debe calcular. Entonces ella fue para un miedo y claro, no se mañana que te coñe ayer. Porque se va perdiendo y yo realmente lamento mucho. Hay ya familias enteras de origen, aquí ustedes ya no llegan, y esos ya se casaron. Ahora, cuando dice la noña, ella ya comentar cosas, noña, ella yo ya vamos a ver, ya vamos, pero ya suma, apenas ya. Por eso les agradezco muchísimo el haberme invitado y sobre todo. Nada y otra cosa, sino que un aliento para continuar haciendo lo que siempre creí que tenía que hacer. Y entonces les deseo un buen domingo de trabajo. Voy a ir a mi casa y voy a saber que hay paraguayas y paraguayos trabajando para que esto que tenemos como la cosa más grande para mí la lleva y cada vez más jóvenes ahí calculando muy bien cada vez y cada vez más gente.
felicitaciones, sea desde felicitaciones y gracias por hacer este trabajo. Chapa de la bella cosa. Así es que gracias y que tengan una muy buena jornada. Muy bien. Pero el peor es el caso de familias enteras que ya perdieron la lengua. Entonces, el propósito nuestro busca apuntar a renovar esa metodología y esos contenidos. Estábamos hablando antes de tu llegada de hoy, nosotros trabajamos mucho el tema virtual. Yo creo que estaba en YouTube, el otro día, en el día del idioma guaraní, habíamos visto un homenaje que hacía a través del programa A Vida del Idioma con esa presentación que hizo Telefuturo. Y decíamos nosotros, bueno, sí, ¿por qué no usar herramientas como esa? Acá tenemos un amigo que es Jorge Gómez de Usaingo, y él prepara, por ejemplo, unos PowerPoint que son interactivos. A mí me gusta exactamente, el grupo A, pero tú me voy a ver cómo iba a mí vayamos después que lleve, a ver, hay métodos que hoy nosotros institucionalmente nos propusimos y estamos trabajando en eso. Se me cuál mapa porque YouTube hoy venido doblaje. Chavo. El Chavo, miau, allá va a Chávez. Tenemos una película de la Semana Santa que también está. Es la primera traducción que se hace. Vamos a bajar otra partida, Yo soy guaireño, nací en Guadalupe. Mi familia materna es de Villarrica, pero vengo de donde creo que venimos la gran mayoría de los paraguayos, de familias dispersas, de mamá y papá que se separaron. Mi papá volvió a tener una familia en Asunción. Bueno, mi papá era, no sé cómo se llamaba antes, Macatero, pero Cuaderno, mi abuela, Villarrica, Coronel Oviedo, todo, vivía en el colegio con papá. Ahora, Cuaderno, mi abuela, hoy papá más ese. Cuando una historia muy particular, la sesión igual se estuvo comentada a la Paraguay. Ahí se fue la frontera del Paraguay, se hace por acá, ahí se fue. Pero sinceramente ha llegado Yeruna, Cañaveral, no creo que había ni en la casa de mi abuela. O sea, su carrera, yo voy a dejar la caña dulce. Entonces, ayudaba, me trajeron a la casa de mi papá. Se oye, pero hay lo que le hice caporcho, entonces nos quedamos en la casa de una tía, ña Petrona, acá escuché que había una Petrona. ña Petrona se llama. Yo siempre solo recuerdo ahí cuento la historia de ña Petrona, ña Petrona que sí pasó como hay. Y nací en Asunción y perdí, y me fui creo que una o dos veces a los 7, volví a los 14, perdí todo contacto con mi gente de Villarrica. Pero algo intenté, hay un orgullo del guaire, ahí se hace la vida pequeña.
donde hablan de filósofos, políticos, docentes, periodistas, poetas. Entonces, algo como dice Guaquiza, se nace de Guasuya, que hace un área, pero se me hace sentir orgulloso y suelo decir, tanto que mi compañera María Teresa López, ama no poder, me está completando mi documentación, porque en mi documentación yo soy hijo natural de fulano de tal, porque pese a que mi mamá lleva, y ahora encontramos un documento donde también soy hijo natural de mi mamá. Aunque dice ya además, yo sé. Entonces, ahora estamos montando toda la documentación y en el registro civil voy a llevar el apellido de mi mamá. Mi mamá y mi papá, porque dentro de todas las dificultades que tuvieron los dos, a venir. Estoy parado frente a ustedes, tengo hijos, estoy haciendo crecer paraguayas y paraguayos, y eso yo tengo que agradecer a PHC, porque dentro de lo que pudieron me dieron. Menos mal la sangre como carga mágico, porque ese es un grave problema de nuestra niñez. Naya carga y no cambio con nadie, de escuela o con nada, entonces ya ni transparente en el momento a ver nada, y la gente de Guasura es de mañana, porque esa es una dificultad y ustedes son docentes y saben, de mañana con la mitad, me indugna, atenta de los no entendéis, y ese es un problema grave que tenemos que resolver entre todos. Muchísimas gracias por si quieren pasar a saludar cada uno de ustedes, por favor, sí.